Y a todas las personas. Ahí estoy grabando. Hola a todas, a todos, ¿cómo están? Un gusto, una alegría estar aquí otro año más en mi bebé. A mí es una alegría todos los años que llevamos de bebé y que podemos traspasar en la gracia del Señor, realmente. Ya podemos ir a ayudar, a aportar en algo en su vida de fe. Eso me da gusto, me alegra constantemente que el Señor nos siga también permitiendo desarrollar las clases, ¿no? Así es que eso, bienvenido a todos. Mi nombre es Daniel Guzmán. eh, Soy parte también de la congregación Encuentro, para los que no me conocen. Eh, Trabajamos hace muchos años con Francisco en IBB, ya en primera instancia a la iglesia, eh, trabajando con la iglesia, ¿no? Y dentro de la congregación, hoy en día muchos de ustedes son personas de otras congregaciones que nos da alegría también tenerlas. Y eso, esperamos que nos podamos, ¿cierto?, entender bien y que me puedan ustedes... Sí, no hay problema, Carmen, no se preocupe. Y que también ustedes ahí tengan la paciencia, ya la paciencia para entender lo que les quiero comunicar. ¿Ya? Eso. No sé si hay alguna pregunta antes de comenzar para orar. El modo de evaluación va a ser el mismo. De todas maneras, también hay tareas. Si ustedes se dieron cuenta, en Classroom están separadas la materia, el material, ¿cierto? Y las tareas. Las tareas, me pueden hacer preguntas, las tareas, no tengo ningún problema. Que me hagan consulta de las tareas. Ahí entre todos podremos sacar la solución. Y después, luego de las 5 clases que tenemos, viene la evaluación final, que es la última clase finalmente, la clase 6. Ya, antes de eso, obviamente, cualquier pregunta yo les puedo responder y ayudar dentro de mis competencias también. ¿Mm? Así es que eso, esa es la forma de trabajo realmente. Eh, Mientras estamos exponiendo o mientras esté exponiendo, las preguntas me las pueden hacer. No, tampoco tengo problema que me hagan preguntas. Así que si ustedes quieren detener un momento la clase para hacer preguntas, bienvenidas sean. Si las podemos, ¿cierto? Si puedo contestarle de inmediato, le contestaré de inmediato. Si podemos a lo mejor elaborar una respuesta entre todos. Y si no, bueno, ahí tendré que orar, ¿cierto? Y traerle la respuesta la próxima semana. ¿Ya? Eso. No sé si hay alguna pregunta, consulta, duda al respecto. Ninguna. En el Classroom, en la sección del Hijo del Hombre, porque bueno, así se llama el módulo que vamos a ver ahora. El módulo, si se dieron cuenta, se divide en 5 capítulos, como casi todos los módulos. Ya este módulo también se divide en 5 capítulos. Bueno, la verdad es que antes se dividía en más, ya, pero hicimos ahí una reestructuración, acortamos a 5. Hay un mapa mental que elaboré, que estuve elaborando, se los voy a presentar, de hecho se los voy a presentar y voy a aprovechar de compartir pantalla de inmediato, ya que está ahí. Pero antes de eso, antes de compartir, vamos a orar al Señor y le vamos a pedir al Señor que nos dé inspiración, ¿ya? O sea, todo lo que tiene que ver con la palabra del Señor. Recuerden lo que le dijo Jesús a Pedro: ya no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, la Biblia no se comprende ya con la mente humana necesariamente. Ya después, obviamente, cae en nuestra mente humana, ¿cierto? Nos convence. La palabra del Señor viene como inspiración de parte de Dios mismo.
En este caso viene como inspiración, ¿cierto? Con la ayuda del Espíritu Santo, por lo tanto tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos revele la Biblia, ya que nos inspire, que nos ayude y que seamos también nosotros inquietos, ¿cierto? Humildes también para recibir la palabra y a la vez también inquietos para poder ir a la palabra, ir a la escritura, escudriñarla y ver realmente si lo que estamos hablando acá corresponde o no corresponde a la Biblia. Ya eso es súper relevante. No me vaya usted a la Biblia, tome la Biblia, ¿cierto? Y escudriñela, que la Biblia sea la que le hable. Ya, si ustedes escuchan mis palabras, y si son palabras mías, no va a tener ningún efecto ni ninguna vida en ustedes. Pero si son las palabras del Señor, eso sí va a tener efecto y va a hacer transformación en ustedes. ¿Ya? Y va a traer vida a sus espíritus, a sus almas, a sus cuerpos. Entonces, eso es lo importante, ya que podamos ser simplemente personas que trasvasijen la Biblia en ustedes y que ustedes sean aquellos también que puedan encontrar la fuente de el conocimiento, la fuente, la inspiración de parte del Espíritu Santo. Aquí siempre hay dos actitudes. Como clase introductoria, comillas, como parte de la introducción, hay algunos que trabajan esperando que otros le entreguen el agua para tomar, para beber. ¿Mm? Y generalmente, sobre todo cuando estábamos en la iglesia de manera presencial, esperábamos de que el pastor el día domingo nos entregara el alimento, ¿no? Nos entregara el agua para que pudiéramos beber. Y constantemente lo hacíamos de esa manera. Hoy en día en pandemia hemos tenido que nosotros buscar nuestra propia agua. ¿Ya a qué me refiero con eso? Me refiero a que hemos tenido que sustentar nuestra vida de fe de manera individual o como cierto la escritura, hemos tenido que orar al Señor, hemos tenido que nosotros llevar nuestra vida de fe. Y eso también es lo que espera Instituto Bíblico, que ustedes sean capaces de ir a buscar su alimento espiritual, de ustedes encontrar cierto alimento espiritual. ¿Se escucha bien o se escucha mal? ¿O se escucha medio cortado de repente? De repente se corta, pero no sé si soy yo. Ya, puede que sea yo porque estoy en un lugar que a veces le pasa eso. Ya, voy Debe a, ser la señal de su internet. puede ser, voy a ingresar de otro lugar. Ya, ¿cómo me escuchan ahí? ¿Mejor? Sí, mejor. Ahí sí. Puede que sea la señal de internet, de repente en este lugar me pasa eso. Como les decía, finalmente la idea es que, ¿desde qué parte no me escucharon? Me, ahora me asaltó la pregunta, ¿no? ¿De dónde no me escucharon? Mi nombre es Daniel Guzmán, ya les decía que finalmente esta pandemia nos ha ayudado a ir a buscar a nosotros la fuente, y eso es súper relevante. Porque generalmente nosotros esperamos que el pastor, ¿cierto? Que las personas que están a cargo nos entreguen el alimento, nos entreguen el agua de vida, pero esta pandemia nos ha enseñado a la iglesia que nosotros también podemos ir a buscar el agua, que está justamente y ha estado siempre ahí, ¿ya? En la palabra, en la Biblia, por la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, por eso es muy necesario que podamos pedir al Espíritu Santo y pedir la revelación al mismo Señor para que podamos comprender la escritura y podamos vivir también vidas victoriosas, vidas poderosas con la palabra, ya llevando adelante la vida de la palabra y la vida llena del Espíritu Santo y la inspiración de esa palabra viva. Amén. Vamos a orar al Señor entonces. Vamos a orar a nuestro Señor. Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra. Te pido, Señor, por aquellos que están llegando a la reunión. Te pido, Señor, para que los ayudes, para que los bendigas, para que les des inspiración. Trae la inspiración sobre cada uno de nosotros, Padre. Padre, yo como la persona que va a exponer, es la primera persona que necesita tanto tu inspiración, Espíritu Santo, tanto tu revelación, necesito tanto la inspiración que viene de ti. Por favor, ayúdame a expresar correctamente las palabras tuyas, líbrame de hablar palabra ociosa,
Ayúdame, por favor, y dame la inspiración de la palabra, por favor, Espíritu Santo. Ayúdame a entregar lo que tú quieras que entregue en este tiempo, por favor. Y también ayuda a mis hermanos, por favor, para que tengan un corazón humilde, Señor, un espíritu abierto a tu palabra. Líbralos de distracciones, por favor, y ayúdalos para que, Señor Jesucristo, la palabra que llega a ellos se transforme en vida, en sus espíritus, en sus almas, Señor, trabaje en sus cuerpos, en toda su ser, Señor. Gracias, Padre. Tu palabra es integral, tu palabra bendice nuestro cuerpo, tu palabra bendice nuestra alma, tu palabra bendice nuestro espíritu. Y te pido para que tu palabra el día de hoy bendiga todo nuestro ser. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ahora sí se escucha bien, ¿cierto? Sí, ahora no hay problema. Ya, qué bueno. Muchas gracias ahí. Eh, Les decía que les dejé en Classroom, no sé si alguno lo vio, les dejé un mapa mental ya del módulo. Está aquí, este mapita. Ese mapa es el mapa bueno, vuelvo a repetir, del módulo que vamos a ver, ya. Y comienza, obviamente, el módulo se llama El Hijo del Hombre. El módulo se llama El Hijo del Hombre. Este módulo tiene cinco, eh, voy a volver a repetir, ¿cierto? 5 capítulos. Uno es a dar su vida en rescate, que es el que vamos a ver hoy, a servir, a llamar a los pecadores, a proporcionar vida en abundancia y a destruir las obras del diablo. ¿Ya? Estos 5 capítulos vamos a ver durante estas 5 semanas que vienen, siempre y cuando no haya una semana, ¿cierto?, que tengamos que cortar por algún feriado, creo que no hay, ¿ya? Pero estas 5 clases vamos a tener, ¿cierto? Estos 5 títulos, y cada título también está dividido en, bueno, entre 3 y 5 categorías. En este caso, el día de hoy, vamos a ver específicamente lo que es la muerte de Cristo, la libertad del hombre, el camino de la santidad, el Hijo como superior a los ángeles, la santidad misma y Cristo y la casa de Dios. Esto es lo que vamos a ver hoy, específicamente el día de hoy. ¿Ya? La próxima semana vamos a irnos allá al tema de servir. El Hijo del Hombre también vino a servir. Y vamos a trabajar con el oficio del Cristo, el sacerdocio de Cristo y el cuerpo de Cristo. Eso ya la próxima semana. La próxima semana. Luego vamos a ir a llamar a los pecadores, y dentro de eso vamos a estudiar lo que es la salvación del hombre, la justicia del hombre, a llamar a los pecadores, el primer y el postrer Adán, que es súper interesante conocer ese tema, ¿ya? Y ahí vamos a llegar. ¿Mm? La cuarta semana vamos a trabajar a proporcionar vida en abundancia, vamos a ver lo terrenal y lo eterno, la evangelización, las palabras de vida, ya la evangelización son palabras de vida siempre, y también vamos a ver la pasión por la vida, que es un tema que por lo menos a mí me llama mucho la atención y me anima bastante, bastante, bastante. Y vamos a terminar con a destruir las obras del diablo, y ahí vamos a ver al ser humano, ¿cierto?, participando. Vamos primero a ver la obra del diablo, luego la obra del diablo y los mandamientos, la obra del diablo, la autoridad de los santos, Cristo y la voluntad de Dios. Pastor Ahí Daniel, vamos a terminar. Cuénteme. un amigo dice que lo acepte, se llama Bruno, por favor. Sí, Oh, acá estoy, justo he ahora. aceptado a Ay, todos, sí. Vale, vale. buena, Ahora vale. pude. Gracias. Hola, Bruno. Hola, bendiciones. No podía entrar, Gracias. pero era que yo estaba intentando de otro link. Ah, ya, ok. Ya, sí, Sí, sí. Este va a ser el link de todas maneras. Yo lo dejé en Classroom, el link, ¿ya? Tuve un problema con el otro link, no sé qué le pasó, así que tuve que generar otro. Y ahí no tuve problema, así que con este link nos vamos a quedar, y este link también va a quedar seguramente para las demás semanas, ¿ya? Hasta que terminemos las clases. Ya, esto es el... Bueno, y vamos a comenzar con quién es el diablo. Bueno, quién es el diablo, la obra del diablo,
la obra del diablo y los mandamientos, la obra del diablo y la autoridad de los santos, Cristo y la voluntad de Dios. Y vamos a ir terminando con eso. Y ese es el camino que vamos a seguir. Ya ese es el camino que vamos a seguir. ¿Ya? Y no sé si hay preguntas hasta ahí, dudas, consultas, pero ese es el camino que vamos a seguir ahora. Vamos a comenzar entonces, si no hay preguntas, ya, vamos a comenzar, aquí llegó alguien más. Específicamente, chanfle, yo aquí me perdí con esto. Ahí está. Vamos a comenzar específicamente entonces el día de hoy con el plan de a dar su vida en rescate por muchos y les voy a pedir que alguien, por favor, pueda ir a la Biblia y buscar Mateo 20:28. Eso es lo primero. Si alguien puede ir a la Biblia y buscar Mateo 20:28, por favor. Amén. Vamos a Ya. seguir en esta línea. Ahí. Aquí lo tengo, pastor. Cuénteme, dígame. ¿Qué dice Mateo 20:28? Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Excelente, excelente. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino que vino a servir y a dar su vida, dice, en rescate por muchos. La verdad es que este verso es un verso súper revelador, ya súper revelador porque nos enseña y nos dice el propósito del Hijo de Dios en la tierra, ya para qué vino en función de, sobre todo en este caso que estamos hablando del Hijo del Hombre, ¿cierto? En función de la salvación del ser humano también. ¿Ya? Sin embargo, no solamente se enfoca simplemente en la salvación del ser humano, simplemente lo digo no como peyorativamente, sino que pensando en que no es el único propósito que tiene, ¿ya? Solamente por eso. También el propósito, y lo vamos a ver al final del libro, tiene el sentido también de destruir las obras del diablo. Ya el Hijo del Hombre, en este caso, que es como se identifica al Cristo, en este caso, ya vamos a entender que ese Hijo del Hombre viene a rescatar a los seres humanos, pero también viene a destruir la obra que el diablo comenzó en los cielos. ¿No? Que el diablo comenzó en los cielos. Esa parte la vamos a dejar hoy día un poquito al lado. Vamos a centrarnos específicamente en lo que es el tema de hoy, ¿ya? Y en ese sentido vamos a comenzar pensando y insistiendo y diciendo que el Hijo es superior a los ángeles, ¿ya? ¿Por qué vamos a comenzar ahí? Porque comenzar entendiendo de que el Hijo es superior a los ángeles nos va a dar también sentido de entender quién es el Hijo, quién es este Hijo del Hombre. ¿Ya? Uno podría pensar de que el Hijo del Hombre, y esa palabra, ¿cierto?, de Hijo del Hombre, me pudiera estar indicando de que el Cristo que vino, ¿cierto?, tiene que ver más con los hombres, más con una condición terrenal, una condición humana, que con una condición divina. ¿Ok? Entonces necesitamos conocer realmente quién es este Hijo del Hombre, y este Hijo del Hombre, en este caso, ¿cierto?, es superior a los seres creados por Dios que poseen espíritu, en este caso los ángeles. ¿Ya? Yo no sé cuál fue el módulo que vieron el mes pasado, los meses anteriores, no lo recuerdo, no recuerdo cómo va el libro, pero no sé si saben un poquito acerca de Los Ángeles, si han hablado un poquito acerca de Los Ángeles. ¿No? ¿No han hablado nada acerca de Los Ángeles todavía? Ok, les voy a pedir entonces que vayamos a Hebreos 1, del 3 al 4. ¿Mm? Y si alguien lo puede buscar por ahí, por favor. ¿Qué dice Hebreos 1, del 3 al 4, por favor? Si alguien le puede dar lectura, cualquiera.
el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nosotros, de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más ese excelente nombre que ellos. Excelente. Gracias, Armin. Muchas gracias. Bueno, primero entender de que el Hijo no es un ser creado. ¿No? Eso es lo primero que tenemos que entender. El Hijo no es un ser creado. Los ángeles sí son creados. Hay una diferencia sustancial en eso. De hecho, a los ángeles se les considera siervos. A Cristo, a Jesús, se le considera hijo de Dios. ¿Ya? Eso es súper relevante, muy, muy relevante. ¿Ya? Entender también de que Dios, el Padre, es quien envía a su Hijo a cumplir una misión. ¿Ya? Eso es lo segundo que también tenemos que entender. Y en este caso, pensando en los ángeles, nosotros podríamos pensar, ¿y por qué los ángeles, si cumplieron tantas misiones que están registradas, de hecho, en el Antiguo Testamento, no pueden cumplir ahora la misión que el Hijo sí puede cumplir? Y ahí también hay otra diferencia. Ya Dios no le, no le da no le entrega esta responsabilidad a los ángeles, sino que esta misión se la está entregando a su Hijo. Él no confió en los ángeles para esta misión. Al parecer esta misión era bastante más grandiosa, por lo tanto se la confía al Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Ahí en Hebreos, el autor de Hebreos nos indica que el Hijo dice que es el resplandor de su gloria. Dice que es la imagen misma de su sustancia y dice que es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, cuando hablamos del Hijo, cuando hablamos del Hijo del Hombre, cuando hablamos del Cristo, no estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando justamente de aquel que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Si podemos, por ejemplo, ir a Colosenses 1.15, Colosenses 1.15 es son unos versos de verdad espectaculares porque nos habla y pone en su lugar, en su sitio, al Hijo de Dios. Ya nos dice quién es este Hijo de Dios y por qué es tan grandioso y por qué obviamente está en superior de los ángeles. ¿Ya? Si alguien puede ir, por favor, a Colosenses 1.15 y leer un Amén. poquito y leer un poquito hasta el 18, por favor. Y leer un poquito hasta el 18. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Excelente, Amén. excelente, excelente. Y el 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda Toda la plenitud. Es espectacular cuando hablamos del Hijo de Dios, ya cuando hablamos de este Hijo, cuando hablamos del Cristo, no estamos hablando, vuelvo a repetir, de cualquier ser. Estamos hablando de Dios mismo. Dice, recuerden que es la imagen de la sustancia de Dios. Ya dice que Dios pensó en que toda la plenitud de Él estuviera en Cristo mismo, ya estuviera en este Hijo. Y dice que todas las cosas por Él subsisten. Todo fue creado para Él, por medio de Él, y fue creado para Él. Cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de aquel que es la causa de todas las cosas. ¿Ya? ¿Por qué se crea la tierra? Se crea por el Hijo. ¿Por qué se crea el universo? Bueno, se crea por el Hijo. ¿Por qué se crea el cielo de los cielos, donde está, es cierto, el trono glorioso? Se crea también por causa del Hijo de Dios. ¿Mm? Estamos hablando de este ser, ya que está sobre todo otro ser que no tiene principio, que es el primogénito de todo, ya, y que en él todo subsiste. O sea, si pensamos en los cielos, si pensamos por qué el planeta Tierra sigue estando en su órbita, es solamente porque el Hijo de Dios existe.
Es solamente por eso, porque Él lo sigue sosteniendo toda su creación y la va a seguir sosteniendo hasta el fin. Ya hasta cuando decidan, ¿cierto?, venir nuevamente. Hasta ese momento. Hasta ese momento. ¿Mm? En cambio, los ángeles son seres creados. ¿Ya? Los ángeles son seres creados, los ángeles son seres eh, que Dios los puso con una motivación, ya con un propósito, y el propósito fundamental de los ángeles es servir al Hijo de Dios. Ese es el propósito de los ángeles. ¿Mm? Ese es el propósito de los ángeles, el servir al Hijo de Dios. ¿Ok? Hasta ahí, ¿algún problema, alguna pregunta, alguna duda, algo que no quedó claro? Yo sí tengo una pregunta. Cuénteme, don Bruno. Bueno, yo sé que originalmente había una cantidad de ángeles. Supongo que eso lo veremos más adelante, o creo que ya lo vimos, no recuerdo. Y unos, por así decirlo, fueron desleales con Dios y sirvieron al enemigo, ¿cierto? A Satanás, que fue como un tercio, creo, y el resto se mantuvo fiel a Dios. Eso lo tengo claro, pero mi pregunta es otra. ¿Los que están fieles a Dios son santos? ¿Pueden pecar? ¿Por qué son santos? ¿Por sus obras? ¿Ellos guardan la ley? ¿O por fe pecan? Esa es mi pregunta de los fieles, los que están Claro, ahora al lado de Dios. claro. Bueno, de todas maneras, esas preguntas, eh, yo estaba haciendo la pregunta para lo que llevamos hasta ahora. Ah, ya, ¿Ya? no lo vemos después mejor. Ahora, esa pregunta de Porque todas así no va. maneras está, o sea, el capítulo, van a ver ustedes, ¿cierto?, que hay módulos completos que les van a hablar justamente de los ángeles, ¿ya? Y de los ángeles que no pecan, ¿cierto? De estos ángeles que eh, quedan todavía en el cielo y que sigan sirviendo al Hijo, y los otros ángeles, ¿cierto?, que cayeron con Satanás. Ya todo eso está también destinado para otras clases. Ya, entonces, ahora por lo pronto, en este punto, ya en lo que estamos hablando ahora, pensando simplemente que estamos hablando de que el Cristo, de que el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre vino a dar su vida en rescate por muchos, y que Dios escoge no a los ángeles para cumplir esta función, sino que escoge al Hijo para que cumpla esta función. ¿Ya? En otras palabras, la responsabilidad se la da él mismo, porque no considera que los ángeles puedan lograr este trabajo, finalmente. ¿Ya? Dentro de eso, de ese espectro, ¿habrá alguna pregunta? Ok. Y como Todo el claro, nombre, ¿sí? todo claro por acá. Ya. Ok. Yo, Entonces, Dani, como, ¿sí? yo tengo una pregunta de que, bueno, una de las de por qué el hijo cumple las funciones, obviamente es porque tampoco la justicia de los ángeles podía dar abasto para poder pagar los pecados de toda la humanidad. Ah, La ok. altura de los ángeles no era la misma altura del Hijo de Dios, porque si bien lo vemos como el Hijo, pero era Dios mismo. Eh, y lo otro, que también había un rol que el Hijo tenía que cumplir, que era también tomar el reino que le tenía el Padre. Claro, claro. Entonces tenía que ir a Claro. cumplir esa función igual, y bajo cumplir esa función, eh, era difícil entonces que alguno de esos ángeles pudiese cumplir esa función, ¿o no? Exacto. Sí, sí. O sea, la verdad es que todavía tampoco llegamos hasta allá, ¿ya? Pero claro, claro, si podemos dar una respuesta, podría ir por esa línea. Ahora, por lo pronto, en los versos que hemos leído nos damos cuenta de que la tarea era tan ardua, era tan compleja, que el Padre no le encomendó la tarea a los ángeles, se la encomienda a su Hijo. ¿Mm? Se la encomienda a su Hijo para que su Hijo la desarrolle, ¿ok? Ahora, ese Hijo, para poder desarrollar el trabajo que tenía que hacer, la misión que tenía que llevar adelante, toma cuerpo como nosotros, ya toma cuerpo de ser humano como nosotros, y a través de las aflicciones de su carne, ya él cuando muere y resucita, viene y nos toma a todos juntamente con él y nos permite y nos da la posibilidad de poder ser rescatados de la muerte. ¿No?
Y en ese sentido, ese Hijo de Dios termina también, dice la Biblia, ¿cierto?, que es perfeccionado por estas aflicciones. O sea, las aflicciones estaban patentes en el Hijo, tenían que cumplirse finalmente para que esta misión pudiera dar a luz, pudiera cumplirse definitivamente. Entonces, cuando hablamos del Hijo, ya primero tenemos que pensar en ese ser que es superior a todos. No hay nadie más grande que el Hijo de Dios. ¿Mm? No hay nadie más grande que Él es la causa de todo. Ya por Él se creó todo y para Él fueron todas las cosas. Y el Padre, ¿cierto? Que, bueno, el mismo Hijo indicó, ¿no? El Padre mayor es que yo. ¿Mm? Pero el Padre no le dio la tarea a otro, sino que se la encomienda a su Hijo por encontrar que la tarea era muy, muy, muy ardua. ¿Ok? Ahora, en ese sentido vamos a comprenderlo. Ahora, Hebreos 2, 14 y 15 ya nos habla de por qué el Hijo tenía que venir en carne también. Ya si leemos esos versos, la Biblia nos dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y aquí podemos tener una respuesta. Yo no sé a qué se le está acoplando. Sí, hay una copia. Ahí está. Hardy, si puedes silenciar tu micrófono un poquito, por favor. Muchas gracias, se estaba acoplando. Y miren, fíjense este verso que es Hebreos 2 del 14 al 15. Comienza hablando de que como los hijos participaron, dice, de carne y sangre, él también participó de lo mismo. O sea, está hablando del Hijo. El Hijo participa de la carne y de la sangre. Y tiene un propósito. Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ahora, esto, vuelvo a repetir, lo vamos a ver, o se va a ver después. Ya no quiero entrar aquí en este tema porque se va a ver con más detalle ya en otro módulo. Pero tenemos que entender quién es el ángel, ¿ya? ¿Quién es el diablo? ¿No? El diablo es un ángel, al igual que los demás ángeles. ¿Se imaginan? Y la Biblia nos habla, ¿cierto?, de peleas entre ángeles. Y la pelea que nos habla, ¿cierto?, es la pelea principalmente de Miguel con este diablo, donde Miguel dice que no se atreve a proferir juicio de maldición contra el diablo, sino que le dice el Señor te reprenda. ¿Mm? O sea, da la impresión de que al ser ángeles, la verdad es que un ángel viniera para acá no iba a ser capaz de quitar, de demoler, de destruir la obra que el diablo había desarrollado. Y es por eso que como un ángel no podía, ¿cierto?, hacerle frente a otros ángeles, sino que quedaban prácticamente a la par, ambos, tuvo que venir el Hijo de Dios. Ya la tarea era para el Hijo de Dios, porque nadie más la podía cumplir. Recuerden lo que le dijo el ángel, ¿no? Yo lo vuelvo a repetir, dice, el Señor te reprenda, o sea, la responsabilidad para reprender al ángel caído, en este caso al diablo, no es de un ángel, mucho menos de un ser humano, que dice que el ser humano, ¿cierto?, es menor en fuerza que un ángel, inclusive, sino que corresponde al mismo Dios. En este caso, el Hijo, ¿cierto?, que viene, es quien le hace frente al reino de las tinieblas y le hace frente de una forma bastante interesante porque se hace carne tal cual como aquello a las cuales viene a salvar. ¿Mm? Así como nosotros estamos con carne y sangre, el Hijo también viene y se hace carne y sangre para salvar, dice, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, al diablo, y también librar, por el temor de la muerte, a aquellos que estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, la situación del ser humano era de servidumbre, la situación del ser humano era de servidumbre, no tenía libertad, y es por eso que Juan, ¿cierto?, en el capítulo 8 nos habla de la libertad que produce el mismo Hijo de Dios en los seres humanos, y el Hijo venía a salvar y a rescatar a todos los seres humanos. ¿Mm? Hasta ahí, ¿algún problema, alguna duda, alguna pregunta?
Ahora, ¿cuál es la esclavitud ya del ser humano? ¿Ya? El ser humano no puede, el ser humano, ¿cierto?, que estaba esclavo, ya no podía alcanzar, en este caso, la santidad de Dios. El ser humano, cuando es puesto en el huerto del Edén, ¿cierto?, y desobedece, el ser humano se separa, ya se produce una separación. Recuerden lo que nos dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Porque cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Ya, o sea, el ser humano es incapaz de estar cerca de la gloria de Dios por su propio mérito. Es incapaz de acercarse a la santidad de Dios por sus propias fuerzas. Es incapaz de acercarse a esta santidad, de obtener la santidad que tiene Dios a través de su vida. No se puede. Ya es una cosa que es imposible para el ser humano. Se agregó y se puso en camino, ¿cierto?, una ley que la ley dice la Biblia que era santa, justa y buena, pero el ser humano con su cuerpo, ya con su fuerza, no la pudo nunca cumplir. Y es por eso que el Señor Jesús, cuando viene, ¿cierto?, él indica un camino diferente, ya un camino mucho más excelente, un camino un poco, bastante, la verdad, distinto, ya que no tiene que ver principalmente con el esfuerzo del ser humano, sino que tiene que ver con el esfuerzo del mismo Cristo. ¿Ok? Entonces, el mismo ser humano, ya que no puede alcanzar a Dios en su santidad, que no puede llegar, ¿cierto? No puede salir de este universo, no puede superar este universo, no puede acercarse a Dios por la santidad que el mismo Dios tiene, ¿cierto? Vuelvo a repetir, todos pecaron, están destituidos fuera de la gloria de Dios. Entonces, el Cristo viene para que el ser humano ya deje de hacer los esfuerzos, ya deje de hacer los esfuerzos para alcanzar al mismo, al Señor, para que deje, para que, ¿cierto?, esos esfuerzos que tiene el ser humano para alcanzar la santidad, ¿ya? Y le da toda la responsabilidad al mismo Padre, le da toda la responsabilidad a su Hijo, para que a través del esfuerzo del mismo Cristo nosotros podamos alcanzar la santidad. ¿Mm? O sea, el ser humano puede alcanzar la santidad, sí, la puede alcanzar la santidad a través de la obra de Cristo, pero el esfuerzo ya deja de ser del ser humano, propio del ser humano, y ahora el esfuerzo le corresponde y el esfuerzo lo hace nuestro Señor. ¿No? Nuestro Señor hace todo el esfuerzo, y es por eso, recuerden, que nos dice que Dios descansa en el séptimo día. Ya no sé si se acuerdan de esto, ¿ya? Y dice que la santidad del Señor finalmente está en ese séptimo día, o sea, Dios descansa en ese día, ya no entendiendo ese día como un día, ¿cierto?, dentro de la semana, sino que entendiéndolo como lo dice Hebreos. Y Hebreo habla de ese día glorioso que es el día del reposo, ¿ya? El reposo, cuando todo ser humano reposa de sus obras. ¿Por qué? Porque el que hizo toda la obra es Cristo. Y cuando Cristo ya desarrolló toda la obra de salvación para el ser humano, para que el ser humano pueda alcanzar la santidad, entonces el ser humano no tiene necesidad de poder realizar ninguna obra para alcanzar esa santidad. Solamente tiene que descansar en las obras de Cristo. ¿Mm? Hasta ahí. ¿Algún problema? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Con respecto a lo que estamos mirando. Yo sí. Bruno, don Bruno. Mi pregunta es, ¿alcanzar santidad o justificación? Yo sé que somos justificados por la fe, y usted mencionó que alcanzamos la santidad por descansar en la obra de Cristo. Y al Exacto. respecto, yo sé que estoy en proceso de ser santificado, pero a la vez la Biblia me llama santo. Entonces mi Exacto. pregunta es, ¿soy santo pero aún no completamente santificado? Ok, ¿Cuál es? ok, sí. Comprendo tu pregunta. Ujú. O sea, el Señor, cuando muere en la cruz, justamente somos justificados por la fe, ¿no? Somos justificados por la fe y su sangre nos limpia de todo pecado, su sangre nos santifica, en otras palabras, ¿ya? Entonces,
tenemos que entender de que la sangre de Cristo, cuando creemos en Él, cuando permanecemos en su reposo, nosotros somos santos, perfectamente santos, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa en el proceso? Y que de repente nosotros decimos, chuta, pequé aquí, ¿cierto? Pequé allá, y parece como que la santidad se alejara de nosotros. La verdad que la santidad nunca se va a alejar de nosotros. No puede alejarse porque nosotros, por esencia, ya, y no por nosotros, sino que por la obra de Cristo y por la sangre de Cristo, ya somos santos y somos santificados. Entonces, no puedo decir que soy santo, pero todavía me falta agarrar cierta santidad por mis medios. Porque cuando hago eso, estoy dejando a un lado y estoy inclusive hasta menospreciando el sacrificio de Cristo. Porque Cristo cuando viene ya nos da todas las cosas. Nos justifica, nos da libertad, nos da santidad también. Ya nos santifica por completo y transforma nuestra vida y pasamos a ser, ¿cierto?, del reino de las tinieblas al reino de la luz, dice, ¿cierto?, de la luz admirable en este caso. Entonces, no podemos pensar de que dejamos de ser santos inclusive cuando nosotros cometemos un error, ¿ya? Ahora estamos avanzando hacia la madurez. Ya las palabras que usa el apóstol siempre es madurez, más que santificación o santidad. Ya estamos avanzando hacia la madurez, vamos madurando cada día más. Pero como santo, ¿cierto? Ya el Señor nos santificó. Nos santificó cuando entregó su vida y derramó su sangre en la cruz. Si fuéramos, ¿cierto?, si tratáramos de agarrar la santidad por nosotros, ¿cierto? Pensando en que todos los días tengo que santificarme, entonces estaría dejando a un lado el sacrificio de Cristo, estaría dejando a un lado inclusive la sangre de Cristo, y eso Sí. es un momento muy, muy peligroso. He visto a muchos que tratan de hacer eso, de santificarse por sí mismos, y finalmente terminan alejados de la iglesia, ¿ya? Alejado de la iglesia no porque no crean o no sigan creyendo en Dios, alejado de la iglesia porque se frustraron en el camino de esa santificación que ellos querían buscar. No sé si respondo tu pregunta, Bruno. Le pregunto eso porque también recuerdo que hay muchas iglesias que dicen sin santidad nadie verá al Señor, y es como que te quieren imponer como un miedo, o sea, si tienes que hacer cosas para no quedarte en la avenida. Exacto, Y eso es algo exacto. muy común, especialmente en las iglesias más, mejor no lo voy a decir, pero es muy común eso. Sí, Y sí, de hecho yo que vengo de un trasfondo católico, igual me ha costado entender lo que usted señala. Y también el legalismo es algo terrible acá. sí. Mira, hay un tema que el Señor lo explicó. Bueno, la explicación, ¿cierto? La podemos obtener de la misma escritura, pero ¿se acuerdan cuando el Señor, porque bueno, la mayoría que busca santidad, ¿cierto?, se afirma en los 10 mandamientos, ¿cierto? La mayoría que busca santidad se afirma ahí, no maten, no hurten, no levanten falso testimonio, no todo eso, ya en los 10 mandamientos, en Éxodo 20. Pero el Señor cuando viene, Él dice, y Él hace como una reinterpretación de esa ley, ¿sí? ¿Me siguen? Y Él dice, oyeron que fue dicho, ¿se acuerdan de eso, no? Oyeron que fue dicho, no matarás, pero yo digo, cualquiera que se enoje contra su hermano ya es reo de muerte. Yo digo, ¿cierto? O la ley dice, ustedes dicen, en realidad, que cualquiera, ¿cierto?, que se acueste con la mujer de su prójimo ya comete pecado, pero yo digo que si ustedes miran a una mujer para codiciarla, ya pecaron. ¿Quién puede cumplir eso? ¿Quién puede cumplir esa norma de santidad? Solo Cristo. Nadie puede cumplir esa norma. Sí, justamente, Bruno. O sea, de los seres humanos, ninguno. ¿Cuál es la intención del Señor para decirnos eso? Porque ya estábamos frustrados, y ya las personas de ese momento, y los eruditos de ese tiempo, ¿cierto?, los religiosos de ese momento, ya estaban frustrados porque prácticamente no podían cumplir con lo que se les exigía. Pero ahora el Señor no solamente les dio, ¿cierto?,
les dio los mandamientos y confirmó los mandamientos, sino que dijo que la interpretación inclusive era más alta. ¿Ya? Los estándares eran mucho más altos. O sea, ¿qué estaba haciendo el Señor? El Señor lo que estaba haciendo, en primera instancia, ¿cierto? Bueno, hay dos cosas. Una, entendamos de que aquel que conocía a Cristo y conocía el perdón de Cristo, inmediatamente venía a él. Y en ese sentido, los publicaron las rameras, ¿cierto? Todos vinieron, pero corriendo al Señor. ¿Sí? Pero los fariseos y los saduceos, o sea, estas personas que se creían religiosamente buenas y que consideraban que su vida santa dependía de sus actos que tuvieran, ya ellos no lo veían de igual manera y por eso nunca se acercaban a Cristo. Y el Señor, para dejarlos también a ellos bajo pecado y que entendieran que estaban en pecado, ¿cierto? Y que lo pudieran entender, entonces el Señor, cuando reinterpreta, los deja, ¿cierto?, con una condición demasiado alta. Nadie, ¿cierto?, nunca se enojó con su hermano. Todos nos hemos enojado alguna vez, porque son emociones. A veces las emociones ni siquiera la gente las controla las emociones, ¿no? O sea, pasa algo, te enojaste nomás. Casi no las controlas. ¿Ya? Lo mismo con el tema de mirar, ¿cierto? O sea, exactamente lo mismo. Los dejó a todos bajo pecado. ¿Para qué? Para que se entendiera de que a través de sus obras, a través de las obras de ellos, nunca iban a poder alcanzar santidad. Solamente la iban a poder alcanzar a través de la obra de otro. En este caso, a través de la obra de Cristo. Y ahí también nosotros tenemos que tener cuidado, porque a veces cuando estamos en la congregación, en la iglesia, de alguna manera nos creemos superior al resto, ¿ya? Y de repente pasa eso. Y pensamos que porque estamos acá y porque cantamos y porque oramos, somos más santos que otros. Y ahí también cometemos un error, porque finalmente estamos atribuyéndole a nuestros actos, a los hechos que tenemos, ¿cierto?, algún nivel o alguna participación en que yo pueda ser santo o más santo que otro. Y aquí me refiero inclusive hasta cuando tenemos oraciones, ¿no? O sea, invitamos a todos a la oración a las 6 de la mañana, oración de madrugada. Y chuta, llegaron 15 de 100 hermanos. Entonces, inmediatamente aquel que llegó se siente superior al otro porque está yendo a orar y el otro no está orando. Entonces le atribuimos de alguna manera nuestros actos, hechos, inclusive hechos que consideramos cristianos, ¿cierto? Le atribuimos que nos pueden entregar a nosotros de alguna manera una santidad. Y eso es peligroso, porque el único que nos puede entregar santidad, también justificación y también perdón, estoy hablando de santidad porque es lo que estamos hablando simplemente, pero también otras cosas, solamente nos puede entregar aquellas cosas Cristo. Por lo tanto, nosotros ni por más que oremos, ni por más que leamos, ni por más que estemos en los cultos, vamos a ser más santos, simplemente vamos a ser santos estando en Cristo, entrando en su reposo, viviendo en la santidad que Él mismo nos proporciona. ¿Sí? Hasta ahí, ¿algún problema? Yo sí, perdón si le pregunto tanto. Espectacular. Yo comentaba esto con un amigo, que los dos estuvimos en una misma iglesia que era bastante legalista. Y la polémica era si hay acaso alguna acción de justicia o noble que un ser humano pueda hacer, no necesariamente siendo cristiano. Le pongo un caso, no sé, una mujer, mamá, que se esfuerza mucho por sus hijos y les da de comer y es como noble, por así decirlo, sin que sea cristiana. Moralmente uno diría, bueno, ella es pecadora, claro, por sus obras no será salva ni santa ni justificada, pero aún así hay algo que la mueve a hacer acciones de bondad, lo que no significa que esa acción le haga buena. Pero yo le decía a mi amigo, yo creo que no puedo decir esa acción es pecaminosa porque veo que está haciendo algo de altruismo, ¿me entiendes? Pero Exacto. yo no digo que ella sea buena, porque el ser bueno está ligado a la esencia, y en esencia esa mujer es pecadora igual que yo. Pero sí yo creo que puede hacer acciones nobles que Dios puso en el corazón de las personas.
como el instinto maternal, etc. ¿Está bien eso? Es que ahí tendríamos que entrar a pensar, por eso, ¿qué nos santifica, qué nos justifica, o cómo nos santificamos y cómo nos santificamos, ¿cierto? Y ahí terminamos siempre lo mismo, ya entendiendo de que la justificación tiene que ver con la obra de Jesús y no con mi obra. Entonces yo podría hacer todo lo bueno posible y finalmente igual estar en el infierno, de igual manera, porque no Sí. tiene que ver con la obra del ser humano. No, sí, lo entiendo, pero mi pregunta era, ¿esas obras se pueden considerar buenas por más que la persona no sea buena porque es pecadora? Pero yo sí creo que hace una acción buena, por así decirlo. Sí, sí, es que por eso te digo, ahí tenemos que cambiar la forma de hablar. Estamos hablando de obras de fe, ¿cierto? Obras de fe. Si las obras son de fe, entonces justamente me puedo considerar, ¿cierto?, de que estoy viviendo en la gracia de Cristo, estoy viviendo en la santidad del Señor. ¿Ok? Son obras de fe. Y ahí cambiamos el paradigma, porque una cosa... No, yo me refería a una persona inconversa. Sí, por eso te digo. Ya. Es que para allá voy, justamente. Si te das cuenta, ¿quién puede realizar obras de fe? Los que creen. Los que creen. Los demás no pueden realizar obras de fe. Por lo tanto, cualquier persona que pueda entregar una obra muy bondadosa, por muy bondadosa que sea, no va a tener ninguna repercusión en la eternidad. Ninguna repercusión en la eternidad. ¿No? Ahora, Bueno, no, ninguna. o sea, perdón, en la eternidad no, pero en la vida yo diría que, no sé, pues como Sí, pues. si Ahora, alguien decidió darle de comer, es como el ejemplo del buen samaritano. De hecho, claro. Cristo mismo lo señala, por más que él no era creyente, quizás, no sabemos. Por eso, o sea, ninguna obra, pues vuelvo a repetir, ninguna obra que nosotros podamos hacer va a representar algo para la eternidad. ¿Mm? Una obra buena que nos sostengamos. Ahora, si podemos desarrollar obras de fe y que esa obra de fe se traduzcan ya en lo que la gente llama bueno, entonces, claro, ahí puedo tener recompensa. Pero no estoy hablando, justamente, estoy diciendo de que finalmente la fe, la obra de fe, son las que me van a llevar a ser santo, son las que me van a ayudar a tener elementos, ¿cierto?, como recompensa en los cielos, pero no las obras buenas de las personas. Ahora, ¿son buenas las obras? Sí, pues, si uno hace cosas buenas, es que es rico vivir con gente así, pues. Ya con mi vecino que es amable, que comparte con los pobres, que me ayuda cuando tengo dificultades y que también lo apoya, que es bonito vivir así, es muy lindo vivir así. Pero las obras tienen que ser obras de fe, y en este caso la obra de fe superior es que nosotros podamos creer, que podamos descansar en la obra de Cristo. Esa es la obra de fe superior. De hecho, el mismo Cristo lo dijo. ¿Ya? ¿Cuál es la obra? Es que creamos en el que Él ha enviado. Entonces, esa es la obra. Lo demás pasa a ser, ¿cierto?, una bonita forma de vivir. Una muy linda forma de vivir. Eso. Y justamente alguien decía por ahí, ¿cierto?, que sin la santidad nadie va a ver al Señor. Y recuerden que lo que también dijo el Señor, dijo finalmente que si nuestras obras no fueran mayores que las de los saduceos y los fariseos, no vamos a entrar. ¿No? Y la única manera de que nuestras obras sean mayores que las de ellos es que podamos hacerlas justamente o tomar la obra de Cristo a nuestro favor. En este caso, la obra que representa el entregar su vida y dar, ¿cierto?, su vida por nosotros. Y estos seres humanos que ahora son santificados por la obra de Cristo, ahora pasan a ser también casa del mismo Señor. ¿Ya? Recuerden que cuando el Señor, cuando Pablo habla del cristiano, ya él dice que somos templo del Espíritu Santo. Pasamos también a ser como una casa de Dios, ¿ya? Al momento de que el Señor mismo nos santifica. Si el Señor no derrama su sangre, si el Señor no nos justifica, no viene y muere por nuestros pecados, entonces nosotros no tenemos ninguna relación, no vamos a poder tener ninguna relación con Dios.
pero cuando el Señor viene, muere, entrega la posibilidad de que podamos entrar a su reposo y ser santos y ser justificados, entonces nosotros ahí, en este momento, nosotros también podemos ser parte del mismo Señor, ¿ya? Y ahí el mismo Espíritu Santo ya puede venir y nos puede llenar. Antes de eso, nadie puede tampoco ser lleno del Espíritu Santo y ser morada del Espíritu Santo. Ya la morada del Espíritu Santo viene a nosotros, o el Espíritu Santo hace morada en nosotros, única y exclusivamente en el momento que el mismo Señor muere y resucita, ¿cierto? Entrega su sangre por nosotros y nos salva. Y nos salva. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Buenas noches, ¿puedo intervenir? Pero por supuesto. Hola, mira, soy un hermano de Pentecostal de Chillán, viejo. Y siempre hola. Hola, hola para todos. Disculpen el que me haya retrasado un poquito, pero yo estoy encargado de obra en un pequeño templo de a 30 kilómetros de Chillán y los días sábados me toca visitar los hogares, manteniendo la distancia social y todo eso, y a veces no llego a la clase, pero me interesa mucho seguir con esto. Entonces, a mí, y pido disculpas si la pregunta es fuera de tiempo en lo que va avanzado de la clase, pero a mí siempre me ha llamado la atención y busco una explicación de ese versículo, seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, en el mundo de la iglesia que yo me muevo, se insta mucho a la santidad y se cita este versículo. Entonces, guardando la completa honestidad, por ejemplo, yo escuché una vez un joven en un templo, predicador, en su impulso por demostrar la obra redentora del Señor, dijo lo siguiente: desde que el Señor me salvó, nunca ha cruzado nunca más un mal pensamiento en mi mente. Entonces yo, ya que llevo unos años, yo sé que eso no, es prácticamente imposible que suceda eso, ¿me entiendes? Y yo lo he vivido también en mi vida personal. Yo siempre he dicho, a mí el versículo que más me identifica es la palabra del Señor, que 7 veces cae el justo y 7 veces lo levanta Jehová. Entonces yo quería ver si no estoy fuera de tiempo por llegar atrasado. Ese versículo, ¿qué trasfondo tiene? Me gustaría conocer su opinión, porque se insta mucho a la autosantidad. Entonces yo les pregunto a las personas, cuando hablan mucho de la santidad absoluta en el cristiano, que no es lo mismo que pecar abiertamente. ¿Pecaremos para que la gracia sobreabunde? En ninguna manera. O sea, eso yo lo entiendo perfectamente. O sea, ni los mentirosos, ni los adúlteros, ni los fornicarios, eso lo tengo clarito. Pero la pregunta que yo le hago, si usted predica tanto de la santidad para que recibamos el Espíritu Santo, la pregunta le hago yo: ¿usted puede ser santo sin Espíritu Santo? No, me dicen. Entonces, ¿por qué me insta y predica a que seamos santos para que venga el Espíritu Santo? Entonces hay como una contradicción ahí. No sé si me logro explicar en eso. Claro. Entonces hablan de una santidad propia, de un esfuerzo propio por santificarse, y yo sé, al parecer hay un malentendido. Parece que el seguimiento de la santidad va hacia la búsqueda del Espíritu Santo para que Él nos santifique. Entonces yo quisiera que me diera su punto de opinión, tal vez, y pido nuevamente disculpas por llegar atrasado y si hago la pregunta fuera de tiempo dentro de la clase. No hay problema, no hay problema. Gracias por la pregunta, de hecho. A ver, yo creo que lo que tenemos que comprender nosotros, y les voy a decir de esta manera, tenemos que comprender qué es pecado. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado para ustedes? Pecado para ustedes es no seguir las reglas morales, o es otra cosa el pecado. ¿Qué es pecado para las personas? ¿O qué es pecado? ¿Qué es pecado en la Biblia realmente? Le hago la contrapregunta, ¿no?
¿No ser obediente a Dios? Ya, Todo pero lo que- ahí, sí, ahí en espera un poquito, don Carlos, por favor. En no ser obediente a Dios, ya podríamos pensar inclusive en los mandamientos, ya entran a jugar los mandamientos en juego, ¿cierto? O sea, lo que me está diciendo usted es que el pecado es no obedecer los mandamientos de Dios. ¿Eso interpreto bien? Señorita Gracie, ¿sí, hermana Gracie? ¿Interpreto bien o no? ¿Sí? Ok. Don Carlos, usted tenía algo ahí que comentar. Sí, en nosotros, bueno, yo me identifico plenamente pentecostal y no sé por qué eso me ha llevado a estudiar con otras denominaciones, pero también tenemos algunas riquezas nosotros dentro de... Tenemos algunas falencias como el conocimiento escritural, pero tenemos otras riquezas también. Pero por supuesto. Se predica también que todo lo que falla es blanco, todo, tal como decía la hermana, que la desobediencia de Dios, pero en el fondo nosotros interpretamos eso como una falla al blanco, una falla a la absoluta voluntad del Señor. No sé si logro expresarme, pero de esa manera entonces, bajo ese mismo punto, la falla, cualquier falla que sea a la absoluta voluntad del Señor, es imposible que un hombre pueda cumplir a cabalidad eso. Entonces, predican una santidad absoluta que me complica interpretar y predicar. Yo no predico este tema porque no logro traspasarlo adecuadamente hacia las congregaciones que me escuchan. Exacto. Daniel, Sí. ¿me permite hacer un comentario? Bueno, mi nombre no aparece aquí, yo soy Ariel Farías, estoy con Margarita, mi esposa. Yo sé que más adelante vamos a ver lo de Adán y el postrer Adán, pero creo que en este caso particular debemos entender que el mismo concepto de mal en la Biblia es que nuestro espíritu está muerto, separado de Dios. Y Jesús viene a restablecer esa comunión con Dios. Entonces, cuando el profe Daniel nos dice que es en la obra de Cristo que nosotros descansamos, es precisamente en su santidad, no en la nuestra. El hombre por sí mismo no tiene santidad, no posee santidad. Entonces necesariamente necesitamos la obra de Cristo para volver a esa relación con Dios. El mal, el mayor mal del hombre, la peor desgracia, es no tener relación con Dios. Y eso es como la gran definición de mal o de lo malo. Ahora, en el aspecto moral, es lo que viene como consecuencia de estar lejos de Dios. Pero, vuelvo a insistir, yo sé que más adelante vamos a ver el Adán y el postrer Adán, pero en resumen es eso, la obra de Cristo en la que tenemos que apoyarnos en realidad. Eso nomás, profe. Ahora sí me pregunta por mi punto de vista al respecto, ya, don Carlos, y también pensando en la clase en todo ya, lo digo porque es parte de la clase también, creo que es parte. Primero, cuando hablamos, tenemos que pensar qué es pecado. Yo vuelvo a repetir, ¿qué es pecado? ¿Qué realmente es pecado? Y como bien lo decía ahí Ariel, ¿cierto? El pecado tiene que ver con no dar no dar al blanco, ¿cierto? Siempre se nos dice jamartía, no dar al blanco y todo lo demás. ¿A qué no le estamos apuntando? ¿Ya? ¿A qué no le estamos apuntando? Le estamos apuntando a veces a los mandamientos, ¿ya? A veces le apuntamos a los mandamientos, pero no por apuntar a los mandamientos nosotros vamos a tener santidad en nosotros, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso significaría de que nosotros, de alguna manera, tenemos la posibilidad, por nuestros medios, de alcanzar la santidad, cosa que dije que no se podía, ¿ya? Y lo hemos visto, ¿no? Y lo hemos visto. Aparte que la Biblia, el apóstol Pablo, bueno, a mí me encanta Romanos, Gálatas, ya a todo esto, porque no habla mucho de este tema, y no habla de la ley específicamente, y ya que alguien lo nombró por ahí, pensando que la ley es como la lumbrera de la santidad, y nos dice que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo, y que Dios nos confinó bajo esa ley, pero para llevarnos finalmente a Cristo, ¿ya? ¿A qué teníamos que darle nosotros en el blanco entonces? Teníamos que darle a Cristo, o sea, aquel que conoce a Cristo, ya que deja que Cristo para él sea su Señor, que deja que para él sea su Salvador,
está dando en el blanco y por darle el blanco, ¿cierto? Consecuentemente, él va a obtener la santidad. ¿Mm? Él va a obtener la santidad. La santidad, a veces nosotros lo vemos como temas netamente morales, y la santidad no tiene que ver, y la salvación también no tiene que ver simplemente con temas morales. ¿No? Tiene que ver, en este caso, ¿cierto? Tiene que ver cuando entendemos realmente qué es pecado, y cuando entendemos qué es pecado, vamos a comprender directamente que nuestra santidad no depende del mérito que nosotros podamos tener en cuanto a temas morales y en cuanto también a temas inclusive de la ley. Me refiero a la ley de Moisés, justamente, que alguien lo decía por ahí, sino que tiene que ver con la obra misma del Hijo de Dios. Ahora, como bien decía Ariel, ya, y yo comparo también con eso, cuando uno tiene y se relaciona con el mismo Cristo, ya, cuando se relaciona con el mismo Cristo, las obras que uno tiene van a ser y van a mostrarse como moralmente correctas, ya, en general, porque la moral que tenemos nosotros no es la misma moral que tienen las personas en África, en Asia, en Europa, no es la misma moral, es una moral distinta. Por lo tanto, en definitiva, cuando nosotros podemos acercarnos a Cristo, dejar que el mismo Cristo limpie nuestros pecados, que el mismo Cristo, ¿cierto?, sea nuestro Salvador, nuestro Señor, entonces en ese momento nosotros podemos considerarnos también personas santas porque el mismo Cristo nos ha santificado, y no porque nosotros, por nuestras obras, hayamos corrido, ¿cierto?, con algún tipo de obra, ya con algún tipo de ley, atrás de la santidad, sino porque el mismo Jesús nos santificó. Por tanto, vuelvo a repetir, entendamos lo que es pecado finalmente. Pecado es no creer en Jesús. Eso es pecado. Hay personas que van a estar toda su vida viviendo una vida moralmente muy santa, ¿ya? Y que se van al infierno. Y se van al infierno porque no creyeron en el que Dios envió, no creyeron en Jesús. Por lo tanto, el pecado, hoy en día tenemos que entenderlo, vuelvo a repetir, como la no creencia en el Hijo de Dios. Eso es pecado. Y consecuentemente también, cuando no tenemos la creencia en Jesús, consecuentemente nuestra vida ya va a dejar de ser santa, no va a ser una vida santa. ¿No? La única manera de alcanzar esa santidad es a través de la obra de Cristo. No hay otra forma de alcanzar la santidad. Entonces, pensando en lo que alguien decía antes, ¿cierto? Una persona que hace muchas obras de caridad y es muy buena, no quiere decir que esa persona sea santa, ¿ya? Y tampoco quiere decir que esa persona por hacer o por llevar una vida de alguna manera intachable moralmente, va a ser santa. Y ahí tenemos que cambiar también nuestra percepción. Tenemos que cambiarla. Yo antes hablaba de un tema que yo sé, me viene después, pero igual los voy a spoilear un poquito. ¿Ya? Y yo le hablaba de la obra de fe. ¿No? La obra ya que uno tiene y por la cual uno quiere alcanzar la santidad, no necesariamente es igual a lo que llamamos obras de fe. Ya son cosas a veces hasta distintas, diversas, dispersas, hasta que se oponen. Entonces, tenemos que comprenderlo desde ese punto de vista. Y cuando hablamos sin santidad, nadie verá al Señor, estamos hablando no porque mi vida sea una vida intachable, ya desde el punto de vista moral. Estamos hablando de que mi vida alcanzó el éxito, alcanzó la santidad cuando se encontró con Cristo. De eso estamos hablando. Entonces, la santidad es totalmente impregnada en mi vida cuando yo me encontré con Cristo. En ese momento hay santidad en mi vida y soy santo y soy reconocido de hecho como santo. Entonces cuando dice sin santidad nadie verá al Señor, lo que está diciendo, si te encontraste con Cristo, entonces tú puedes ver al Señor. Si no te encontraste con Cristo, no vas a ver jamás al Señor. Nunca vas a ver al Señor. Por más que te esfuerces, por más que quieras, por más que la gente diga que moralmente tú eres pero intachable, si no te encontraste con Cristo, nunca alcanzaste la santidad y por lo tanto no puedes ver al Señor. Específicamente en ese verso. Y eso, bueno, lo podemos seguir discutiendo, pero en general eso es lo que es. Y vuelvo a repetir, el Señor le dijo a los fariseos, ¿no? Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos y los saduceos, ¿cierto?, no van a poder entrar al reino de los cielos. Y ellos sí que cumplían la ley a cabalidad. Eso sí que la cumplían a cabalidad.
Y los que entraron al reino de los cielos, recuerden quiénes fueron. Y el Señor lo dijo, la ramera, ¿cierto? Los publicanos van primero y van delante de ustedes al reino de los cielos. Y no eran personas moralmente muy santas. No eran personas muy santas. Entonces yo creo que a veces en la iglesia, como bien lo decía don Carlos, ¿no? El hermano Carlos, nos preocupamos demasiado de no pecar y se nos va la vida tratando de no pecar. Cuando la Biblia no se trata de no pecar, la Biblia se trata de creer y de obrar, de creer en Cristo y llevar adelante la obra del Señor. De hecho, se nos mandó eso. El Señor cuando se fue, no dijo, ¿cierto? Nos dijo, no pequen y traten de no pecar y esa va a ser la ley de fe. Él dijo, toda potestad me da en el cielo y la tierra, por tanto, vayan y hagan los discípulos, ¿cierto? O sea, el Señor ni siquiera se estaba preocupando de que la gente no pecara, si lo pusiéramos en ese contexto, ¿no? Ni siquiera se estaba preocupando de que no pecara. ¿Por qué? Porque Él, cuando muere y entrega su sangre, para Él ya está suplido la necesidad de santidad, está suplida la necesidad de santidad del ser humano. Y como está totalmente suplida esa necesidad, entonces el Señor, ¿de qué se preocupa? Se preocupa de que la gente, el que cree en Él, el discípulo, vaya a ser más discípulo, lleve adelante su obra, muestre a Cristo a los demás. Ya, Él no está preocupado de que la gente sea santa, porque para Él, cuando Él muere, vuelvo a repetir, entrega su sangre, derrama su sangre por todos nosotros, ¿cierto? Esa imposibilidad de santidad ya no existe. ¿Por qué? Porque Él nos dio la posibilidad de ser santos y de obtener la santidad por medio de su obra. No sé si me entienden ahí. ¿Podría decir algún versículo donde dice que Él nos hizo santos? No porque no le crea, sino porque quiero tener alguno. Que Él nos hizo santos, porque yo sé que Él nos justificó. Pero Ya, ok. Pedro, por ejemplo. Primera de Pedro 1. Pedro no habla no habla, ¿cierto?, de que somos santos. Justamente ahí lo habla bien. Es una invitación, dice, sed santos porque yo soy santo. O sea, no es como una prueba que nosotros podamos llegar a eso, sino que a través de Él somos santos. Sí, más adelante igual. Pedro 3, primera de Pedro 3, también nos habla de la santidad. Pero eso, no sé si hasta ahí, me pegan un poquito, se me está agotando la batería, voy a buscar el cargador. Ya, ahora sí. Ahora sí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, yo solamente quisiera, y disculpe si pregunto mucho en realidad, pero No, todo lo contrario. No me... lo que pasa, a ver, lo que pasa es que hay iglesias que se preocupan mucho de la forma, ¿me entiende? Y ven eso como una santidad. Por eso a mí me interesa dejar muy bien claro el tema. Y creo que después de varios años encontré luz escuchando a todos los que intervinieron sobre este pasaje. Entonces, entendiendo que la iglesia no es perfecta, pero es santa, ¿no es cierto? Sí. Porque es santa a través del Señor Jesús. Sí. Y a través, y entendiendo que en nuestro corazón, porque nuestro corazón tiene que llegar el verdadero concepto de lo que significó la muerte de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros, que nos esperaba un horrendo juicio, digamos. ¿Me entiendes? Entonces, yo quiero entender, y explíqueme si no, o me lo corrobora, de que el hombre cuando
no siendo santo, le alumbra ese concepto de que Cristo murió por nosotros, nos rescató del infierno, de una horrenda expectación de fuego y de juicio, ¿no es cierto? El hombre de Dios pone todo su empeño en buscar el Espíritu Santo para crecer como el día, su gloria es perfecta, ¿no es cierto? Y hace de su vida una constante búsqueda de la santidad en el Señor, no en sí mismo. Exacto. Es que si tratamos de buscarlo, y de hecho si tratamos de buscar en nosotros la santidad, o a través de nosotros la santidad, no lo vamos a lograr. Nadie lo logró. Nadie lo logró. Y la única persona, ¿cierto?, que vino, no pecó, ¿cierto?, se mantuvo santo porque su naturaleza es ser santo, fue el Señor. Y nadie más que Él. Y en ese instante, justamente, nosotros igual pudimos ser santificados por Él. ¿Ya? Pero no hay otra manera. No hay ninguna otra manera. La santificación por parte del mismo Cristo, el que nos hace santo. ¿Ya? Se recupera o se nos entrega la santidad y se nos hace santo también a nosotros. Recuerden que eso nos habla el mismo Pedro, ¿cierto? Nos habla de que somos santos. ¿No? De que somos santos. Real sacerdocio, ¿cierto? Linaje adquirido por Dios, somos santos finalmente por el Señor. Ya, vosotros también, como piedras vivas, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Ya se nos impregna la santidad, ¿no? A los santos y amados en Cristo. Ya, o sea, hablando de la iglesia siempre, pero esa santidad no tiene que ver con las obras que nosotros podamos realizar. Tiene que ver con la obra de uno, ¿cierto?, que vino a este mundo, murió y resucitó. Tiene que ver con la obra de Él. Y de ahora en adelante, todo lo que tenga que ver con nuestra vida de fe, tiene que ver principalmente con la obra de Cristo. ¿Ya? Justicia por la obra de Cristo, santidad por la obra de Cristo, salvación por la obra de Cristo, libertad por la obra de Cristo. Y por eso que, recuerden, se habla del reposo. Yo vuelvo a repetir eso, porque es súper relevante. Porque el reposo de Dios es que nadie haga una obra, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando se nos hablaba del día de reposo, no? Es que nadie obre. Y hoy en día, el autor de Hebreo nos indica que entramos en su reposo por Cristo. O sea, ahora cualquiera de nosotros que piense hacer una obra para poder santificarse, para poder justificarse, para poder liberarse, ya no tiene parte en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque esa obra no depende de nosotros, depende del mismo Cristo. Por lo tanto, por eso se nos invita a que no hagamos ninguna obra para salvación, no hagamos obras para santificación, porque eso tiene que ver neta y exclusivamente con el mismo Cristo, si no, no podríamos. ¿Ya? Si no, no se puede. Es una cosa imposible, y yo estoy de acuerdo con usted, porque la mayoría de la iglesia, vuelvo a repetir, trabaja y su función principal es no pecar, es mantener la santidad. Y se olvida de llevar adelante la obra del Señor. Ya es como, de hecho, también es como un tipo de mentira, ¿no? Porque aquel que no se siente santo nunca va a llevar la obra del Señor. Porque ¿quién se atrevería a llevar la obra del Señor sin saber de qué es santo? Nadie, porque la obra del Señor es santa. ¿Mm? El Señor habita en la santidad. ¿Cómo voy a acercarme a Él si estoy sucio? No puedo acercarme a Él. ¿Mm? No puedo tomar de sus cosas para poder entregársela al resto de las personas. ¿Cómo? Siendo una persona totalmente no santa, pecadora, voy a entregar las cosas. Entonces, por eso el Señor se encarga de la santidad, para que ninguno de nosotros tenga ese problema, y nos invita ahora a llevar adelante el Evangelio. Entonces, la vida de fe tiene que traducirse en eso, en llevar adelante la obra del Señor, porque ya soy santo, porque el Señor ya me hizo santo y me revistió también de su santidad, ¿cierto? Me liberó, me justificó y todo lo demás. ¿Mm? Y es por eso que hay un tema ahí que igual se los voy a comentar. No sé si ustedes, me imagino que sí, yo creo que todos ustedes sí. ¿Se acuerdan de la armadura de Dios? ¿Sí? ¿Se acuerdan de la armadura de Dios? Cuando Pablo habla ahí en Efesios de la armadura de Dios, hay un tema que habla Pablo ahí, y él dice
que cubramos nuestra cabeza con el yelmo de la salvación. Y usted me dirá, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Bueno, porque en nuestra cabeza ya tiene que ser cubierta con la salvación del Señor, porque justamente cuando entendemos que somos salvos, entendemos que somos justificados, que somos santos, que somos libres. Y es por eso que antes de poder llevar adelante la obra del Señor, nuestra vida tiene que estar completamente convencida de que la santidad de Dios está en mí y que la salvación del Señor está en mí. Y por eso se nos invita, y Pablo nos invita, ¿cierto? Un poquito con una caricatura, entre comillas, ya de la armadura de los romanos, se nos invita, ¿cierto? Visualmente, digo yo, o sea, me estoy refiriendo a que él nos invita a pensar, ¿cierto? Cómo podría ser esta obra del Señor, y él nos dice, cúbranse su cabeza con el yelmo de la salvación. ¿Por qué? Bueno, porque si en mi cabeza no estoy pensando en la salvación, en mi cabeza no estoy convencido de la salvación, entonces es muy fácil de que alguien me pueda zarandear, ¿cierto? Y dejar a un lado y dejarme sin posibilidad de poder servir al Señor. Entonces, tenemos que justamente entender, Cristo vino, murió, resucitó, su sangre nos santificó, nos limpió, somos amados, santos, ya por la obra de Cristo, y finalmente esa santidad se traduce en que, como esa obra de Cristo me salvó, entonces yo tengo que llevar adelante su obra. Y yo la puedo llevar ahora porque el mismo Señor sustenta todo lo demás, sustenta mi salvación, sustenta mi libertad, sustenta mi justificación, sustenta mi santidad. El Señor sustenta todo en mi vida. Es buena la pregunta, a mí me encanta ese tema, podría estar todo el día de ese, pero tengo que avanzar. Pero caso, me encanta, me encanta. En todo caso, frente a mí por última vez, encontré mucho sentido lo que usted dijo, porque una de las principales fuentes de debilidad y de pecado en el hombre de Dios y la mujer de Dios es la falta de convencimiento que es salvo. Exacto. Así que yo agradezco al Señor la respuesta, porque con eso del yelmo de la salvación me aclaró varias cosas, a pesar de que lo leí muchas veces, y con respecto a la santidad escondida en Cristo solamente, entendiendo que el hombre de Dios no peca deliberadamente, o sea, busca una vida de santidad en el Señor. Exacto. Así que le agradezco mucho que se haya detenido en el tema, porque me aclaró mis conceptos realmente. Qué bueno, qué bueno. Entonces, este ser santo, ya ahora es morada de Dios, ya es morada de Dios, y el mismo Señor, ¿cierto?, nos hace ver eso, el mismo el apóstol Pablo, ¿cierto?, nos habla de esa morada de Dios, ¿cierto?, que hace en nosotros. Recuerdan el mismo Señor cuando habla con los discípulos, les dice que aquel que cree en Él, Él va a venir a morar en Él. Ya somos ahora también parte, y el Señor viene a morar en nosotros como si nosotros fuéramos su casa. Y así también, como el Señor nos justificó, nos compró también y nos dio redención. Recuerden que esa palabra es muy, muy interesante, la palabra de redención, que nos permite entender de que hemos sido tomados, ¿cierto?, y devueltos también, y que Él nos compró, y esa compra permitió también de que el mismo Espíritu Santo pudiera venir a morar en nosotros, que el mismo Espíritu Santo pudiera venir a morar en nuestra vida. Recuerden que los apóstoles no recibieron el Espíritu Santo hasta tiempo después, ¿cierto? Pero ellos ya creían en Jesús. O sea, ellos tenían la salvación en ellos, tenían la justificación, la santidad, estaban listos y dispuestos para recibir al Espíritu Santo que vino, ¿cierto?, finalmente en Pentecostés, ya 10 días después que el Señor ascendía. Entonces, ahora somos casa también nosotros. Nosotros podemos ser casa del mismo Señor, ¿cierto? El Espíritu Santo puede venir a morar en nosotros porque somos pertenencia de Cristo. Esa palabra redención tiene que ver con la pertenencia de nuestra vida, ¿cierto?, que tiene Cristo sobre nosotros, en realidad, ¿ya? La pertenencia de nosotros por parte de Dios, Y para eso, la alternativa de que Jesús, bueno, de que Cristo mismo muriera, ¿cierto?, no se podía dejar a un lado. Cristo tenía que morir para que nosotros pudiéramos ser también casa de Dios, casa de Dios. Y ahora la libertad, ¿cierto?, del hombre ya nos permite a nosotros elegir
completamente, esa libertad que nos entrega también la muerte de Cristo, la salvación del mismo Señor, nos permite ahora elegir ese camino de santidad del que estábamos hablando. Y yo voy a terminar, porque ya creo que hemos avanzado harto, quiero terminar con un par de versos. Isaías 35 del 8 al 9, no sé si alguien lo puede buscar por ahí. Isaías 35 del 8 al 9. Y quiero que, si mientras lo leemos, que podamos seguir pensando en lo que estábamos hablando, ¿ah? Porque esto está todo unido. Sigamos pensando en lo que estábamos mirando. No sé si lo tienen por ahí, si alguien lo puede leer, o lo leo yo, si quieren, aquí lo tengo también. Dice así, dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Si lo miramos con el mismo lente que estábamos mirando anteriormente, nos vamos a dar cuenta también de que hay un camino, ¿cierto?, del que el mismo Señor nos habla, en este caso el profeta, ¿cierto?, nos está indicando, y que se llama camino de santidad. Y en ese camino de santidad no puede andar inmundo, dice. O sea, en este caso, si nosotros pensáramos de que la vida de fe, la vida de santidad depende de nosotros, es probable que un día pudiéramos andar por ese camino y otro día ya no podríamos andar por ese camino, ¿no? Si lo pensamos desde ese punto de vista. O sea, si de mí depende la santidad, entonces va a haber un día que seguramente me voy a sentir tan santo que voy a andar por ese camino y otros días donde no voy a poder andar por ese camino. Ahora, desde el punto de vista, entendiendo que la santidad que nosotros tenemos ya fue puesta en nuestras vidas por la obra de Cristo, por la misma sangre del Señor, entonces yo ahora puedo decir que el camino de santidad lo puedo andar todos los días, que no hay problema con que recorras el camino de santidad. Y dice, este es muy interesante porque dice que este camino lo va a andar todas las personas, ¿cierto? O puede andarlo todo en realidad. Ya este camino lo pueden andar, ¿cierto? Puede caminar por él, inclusive una persona que sea muy torpe. Inclusive esa va a poder andar por ese camino de santidad, pensando que ese camino ya está abierto solo por la sangre de Cristo. Porque, vuelvo a repetir, si pensamos que ese camino lo podemos recorrer nosotros, lo podemos abrir nosotros, un día vamos a poder recorrerlo y el otro día no vamos a poder recorrer. Y es más, quizás nos vamos a encontrar en un momento donde va a ser más los días donde no lo podamos recorrer que donde sí los podamos recorrer, ¿ya? Y eso va a ser una tortura para nosotros, porque finalmente el tratar de vivir una vida de santidad por las mismas obras de nosotros termina siendo una tortura. Y el Señor, por lo que yo me doy cuenta en la Biblia, la vida de fe, los discípulos la disfrutaron mucho. La disfrutaron bastante. Entonces, no creo que el Señor quiera que nosotros vivamos una vida de tortura en la fe. Por eso que me niego a pensar, esto es muy personal, me niego a pensar en las palabras de algunas personas cuando dicen es muy difícil la vida de fe. Yo creo que sí es difícil cuando la intentamos vivir por nuestros propios medios, pero cuando la vivimos en la obra de Cristo, creo que la vida de fe es muy, muy, muy fácil, ¿ya? Y es lo mismo que dijo el Señor, ¿no? Mi carga no es pesada, es ligera. Por lo tanto, la vida de fe se vive, ¿cierto?, con la ayuda del mismo Señor. El mismo Señor impregna su santidad en nosotros al perdonarnos nuestros pecados, al entregarnos su sangre, al santificarnos, y Él es el que está adelante cubriéndonos para que nosotros podamos llevar adelante su obra. ¿Ya? Yo vuelvo a repetir, la obra de Cristo no es que nosotros dejemos de pecar, porque eso depende de Cristo. Eso depende del mismo Señor. Y cuando nos arrepentimos, cuando creemos en el Señor, el mismo Señor nos santifica. La obra de Cristo tiene que ver con
hacer los discípulos, con llevar adelante su obra. Eso es lo que el mismo Señor dice. ¿No? Y bueno, eso es, eso es. No sé si hay alguna Pastor, pregunta, quiero dejarlo aquí porque, dígame, porque ya sí, hemos pasado otro tiempo, pero cuénteme, cuénteme. sí, está buenísimo el tema. Yo estuve en una iglesia muy legalista donde ponían un yugo terrible, era tortuoso. Y de hecho, de mi generación, de los jóvenes que estuvimos ahí, salimos casi todos después mal, así emocionalmente, porque realmente hace daño al espíritu de las personas el tratar de imponer cargas pesadas, mandamientos de hombres y mujeres que de nada sirven, tratando de hacerte creer que así vas a agradar a Dios. Pero eso está muy lejos de lo que Cristo quiere para ti. Él quiere tu bien. Él no quiere ponerte una vida más difícil de la que tuviste en el mundo, quizá. En el mundo al menos disfrutabas, pero ahora es como, no sé, prácticamente ser un monje budista tratando de ser santo por lo que hagas. Y al respecto yo creo que es tiempo de que la iglesia cambie eso, especialmente acá en Chile, donde hay mucha ignorancia, mucha, mucha cosa basada en lo que hombres han dicho por estar lejos de la escritura. Y el problema es que eso afecta a los demás. O sea, si ellos quieren vivir así, que lo hagan, pero han puesto un yugo muy fuerte. Y yo no nací en familia cristiana, pero aún así me tocó pasar. Y al respecto de lo que habíamos comentado, encontré un versículo que dice sobre la santidad, sobre ser santos, que ya somos. Por la fe dice, aquella persona que se arrepiente de sus pecados y deposita una fe verdadera en Cristo Jesús es santificada y por lo tanto es santa. Pablo lo dice en su carta a los Corintios, la primera, capítulo 6, versículo 11, dice, y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Y también Martín Lutero hablaba mucho de eso. Él fue alguien que se enfrentó con algo muy similar a lo de nuestros días. Mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre ser justificado y ser santo? Para mí es casi imposible ver alguna diferencia. ¿Qué es ser santo y qué es ser justo? Yo sé que soy justo si cumplo la ley,